Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de La Sobremesa con Marbella, el podcast que te hará saber información interesante acerca de la vida cotidiana, para comentar con tus amigos y conocidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que me estén escuchando. Nos encontramos en un capítulo más de La Sobremesa con Marbella. En el capítulo de hoy hablaremos sobre El monstruo viene a verme. Una película del 2016. Esta historia se basa en un niño que crea un monstruo a partir de su imaginación y este monstruo le ayuda a sobrellevar los problemas y el duelo que está pasando. Tiene nominaciones al Premio Goya a los mejores efectos especiales, Premio Goya a la mejor película y Premio Goya a la mejor dirección y al mejor montaje. En resumidas cuentas, como ya mencioné, este niño, para solucionar como su duelo, enfrentarlo, se crea el monstruo y el monstruo visitaba a este niño cada noche. Connor tenía 12 años y sufría una y otra vez la misma pesadilla, pero no le tenía miedo. Es lo curioso, no tenía miedo al monstruo y esto le causaba como una extrañeza al monstruo de que no le tuviera miedo porque pensaba que iba a ser normal el miedo de alguna manera. El monstruo se podría decir que tenía la forma de un árbol y le dijo que le contaría 3 historias. La primera de las historias hablaba de las apariencias y la dualidad de las personas. Esta fue la segunda historia. Durante una época, las industrias comenzaron a crecer, los pueblos se convirtieron en ciudades y los cielos cubrieron una espesa capa de humo. Pero aún quedaban rincones en donde encontrar algo de naturaleza. Existía un hombre al que le gustaba recolectar flores y plantas y elaborar con ellas ungüentos y antídotos contra diferentes dolencias. Se negaba al cambio y prefería apostar por la medicina natural. Le llamaron el boticario. Pero en ese mismo lugar vivía un joven párroco, un hombre amable y que solo buscaba lo mejor para su gente, pero que no veía con buenos ojos lo que hacía el boticario, puesto que lo veía como un prejuicio. Así que desde su púlpito comenzó a avisar a los feligreses para que no acudieran a él. El boticario dejó de recibir clientes y se enojó mucho. El tejo que el boticario codiciaba. En la misma colina en donde se encontraba el cementerio junto a la iglesia, crecía un tejo milenario, que es el monstruo. Es un árbol muy importante por sus cualidades curativas. De hecho, pensaban que podía curar cualquier enfermedad si se utilizaba de forma correcta. El boticario deseaba utilizar el tejo, pero para ello debía talarlo. El párroco se negó en redondo. El párroco tenía 2 hijas que amaba sobre todas las cosas. Ellas eran su auténtica luz, pero un día enfermaron y a pesar de que las visitaran los mejores médicos, no encontraron ninguna cura. Tampoco las oraciones parecían ayudarlas. Desesperado el cura fue a visitar al boticario.
Por favor, ayúdame, le dijo. Necesito que cures a mis hijas. Ellas son inocentes y tienes que ayudarlas. ¿Y por qué debería ayudarte cuando tú has hecho que me quede sin clientela y se hunda mi negocio? ¿Tú que me negaste el viejo tejo? Te dejaré que lo tales, predicaré a tu favor. Por favor, tienes que ayudarme. Entonces el boticario le preguntó, ¿de verdad serías capaz de cualquier cosa por ellas? Cualquier cosa, te daré lo que quieras. ¿Y renunciarías a tu fe, a todo en lo que crees? Sí, renunciaría. Entonces, no hay nada en lo que pueda ayudar, dijo el boticario. Diciendo esto, volvió a entrar a su casa. Al día siguiente, las niñas murieron. El viejo tejo despertó y fue a destruir la casa del cura. ¿La casa del cura?, preguntó extrañado el niño. Pero si el malo era el boticario. No, respondió el tejo. El boticario era rudo y codicioso. Pero el cura era un hombre de fe sin fe. ¿Qué tenía entonces? Creer es la mitad de la cura. Creer en la cura, creer en el futuro, creer que aguarda. Tu creencia es valiosa, así que debes tener cuidado en dónde la pones y en quién. Una reflexión sobre el cuento que el tejo le contó al niño, el monstruo, es que la fe mueve montañas. Por eso es que, ¿qué es un hombre sin fe? Es la conclusión a la que llega el tejo de un monstruo viene a verme y lo que hace que tome una decisión. O sea, este monstruo lleva al niño a tomar decisiones, a un niño de 12 años. Un hombre sin fe se sabe que lo ha perdido todo. ¿Por qué? Porque la esperanza y la fe mueve barreras, mueve montañas. La fe, acompañada de la esperanza, del creer que se puede hacer algo o creer que algo se puede solucionar y actuar, mueve cualquier barrera o cualquier montaña o cualquier cosa, cualquier problema que no se pueda solucionar. Con la fe y actuando y las obras se solucionan. La fe es más poderosa de lo que imaginas. La fe te mueve a levantarte. Creer en algo es, dice el tejo que narra la historia, el 50% de la curación del éxito, de la consecución de un sueño. Quien no tiene fe o dice tenerla, pero reniega de ella, es como si, por ejemplo, un creyente renegara de Dios y le dijera, creo, pero creo a medias y creo en que me vas a cumplir esto, pero a la vez no te creo, a la vez como tengo dudas. No es una fe 100% certera, no es una fe que confíe, no es una fe que está ahí y que no se mueva. Es una fe tambaleante, se podría decir. Por eso, el cura no pudo salvar a sus hijas o a las feligreses porque dejó de creer. Una vez que alguien deja de creer en nada, ¿qué le queda? No le queda absolutamente nada, le queda la nada, está tambaleándose entre la nada. El sentimiento de ira ante una injusticia. Este niño se podría decir que no recibía
la atención de su mamá. ¿Por qué? Porque la mamá tenía algunos problemas, tenía problemas de salud, se podría decir. Y a pesar de todo, la falta de fe en el cuento hizo que las hijas del párroco murieran. Así es. Y ellas eran inocentes. El sentimiento de injusticia es la que genera la ira, la rabia con la que el monstruo y luego el niño comienzan a destruir la casa del cura. Asociándolo con el duelo, cuando quedan cosas como de alguna manera inconclusas o cosas que se pudieron haber hecho de alguna manera, es la creencia de las personas. Por ejemplo, pude haber sido más amorosa, pude haber sido más comprensiva, más empática. Surge como un sentimiento de ira, un sentimiento de incomodidad hacia las personas, hacia la familia, hacia él mismo, y termina con un sentimiento de injusticia, de que no se llevaron las cosas a cabo, de que las cosas no fueron como esa persona quería, como el ser querido quería. La ira es emoción incontrolable que nos hace perder la razón y que puede estar desencadenada por muchas causas, como el dolor o el sentimiento de culpa, como ya lo dijimos. El boticario, definitivamente el boticario era codicioso, era cosa seria, quería más. El personaje del boticario es un tanto contradictorio. Es un hombre que también busca el bien de los demás, como el párroco. Es que el párroco no era una mala persona. Por dejar de creer o por no tener la suficiente fe, no lo determina como mala persona. El boticario tampoco, desde alguna forma, trata de arreglar sus problemas o los problemas de los demás por medio de la sabiduría que tiene y los medios que tiene, que va consiguiendo a través de su conocimiento. Como los remedios de las abuelas, de alguna manera los remedios de las abuelas nos curaban y nos aliviaban de las enfermedades cuando no existía la medicina o cuando no había suficientes medios para pagar un dispensario, un hospital. Ahí estaban los remedios de las abuelas que nunca fallaban. Y las abuelitas, las bisabuelitas, las tatarabuelas tenían fe en una partera o tenían fe en una curandera, porque ya era un conocimiento transmitido de generación en generación, y ahí estaba la creencia de que obviamente las oraciones y la fe y las hierbas curaban de alguna manera. El boticario, a diferencia del párroco, sí cree en lo que hace y no deja de creer ni renuncia a su amor por la naturaleza en algún momento, ni en los días más difíciles. El párroco no debió haber renunciado a su fe. Debió de haberle importado poco lo que le estuviera diciendo el boticario, pero renunció a creer. En los que no tiene clientes y el párroco le niegue el árbol que tanto desea, ese boticario no perdió la fe. Esa fe que él no pierde es la que le sigue dando fuerzas para seguir adelante. A pesar de pasar por un duelo, la persona se tiene que levantar y es normal pasar por etapas
donde haya depresión, donde exista un sentimiento de vacío del ser humano, es normal, puesto que la persona o el ser querido ya no está, ya no se encuentra físicamente. Pero hay que sanar ese vacío, hay que sanarlo y se va a quedar ahí la herida. No te voy a decir que no, que la herida desaparece, no, la herida ahí está, pero de alguna manera va cerrando poco a poco. Una reflexión muy importante sobre el boticario es: una vez que se deja de creer, una vez que se pierde la esperanza, como ya lo dijimos, ¿qué queda? La pregunta ahí es: ¿qué queda? Es una pregunta un tanto confusa. No queda absolutamente nada. Sacando conclusiones, quedan los recuerdos de un pasado donde había esperanza, donde había fe. Y obviamente la fe se puede retomar y la esperanza también. Pero al perderla hay un estancamiento. Hay un estancamiento donde únicamente se puede salir con decisión, con la decisión de enfrentar una lucha, un trabajo y volver a creer, renacer. Bueno, esta fue la segunda historia, pero está la tercera historia y tampoco como que no quise ahondar mucho en la primera historia porque es bastante larga. Quise ahondar más o adentrarme más en la segunda historia. ¿Por qué? Porque de alguna manera se centra más en el sentimiento de la ira, del duelo, de un vacío que ya no está, de la falta de fe que se siente cuando una persona se va. De alguna manera te quedas como a la deriva. ¿Y ahora qué pasa? Ahora se murió, por ejemplo, se murió mi abuelo, se murió mi abuela, se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió mi hermano, se murió tal persona que tú querías mucho y es imposible no tambalearse. Es imposible no sentarse y ponerse a reflexionar, a recordar, a llorar, incluso a sacar los sentimientos que tienes con esa persona. Es imposible que la vida no se tambalee. A la edad que sea. A la edad que sea, sea la relación que sea hijo, sea madre, sea abuelo, sea nieto, es imposible que no nos duela o que no nos afecte el duelo de alguna manera. Claro, teniendo las bases y teniendo los conocimientos, y no es cuestión de conocimiento, sino de fuerza interior, porque a algunas personas el duelo les pega más que a otras. Una persona puede ser más fuerte que otra de un duelo de alguna manera. También está ese caso. Pero como ya lo dije, la tercera historia también habla sobre la invisibilidad que se siente cuando una persona se va, cuando una persona no está, cuando estás pasando por un duelo, y no precisamente estoy hablando de muerte. Por ejemplo, cuando pierdes una casa, muchas veces te critican o te empiezan a decir: ay, perdiste tu casa, no tienes dinero. Está como esa invisibilidad en la sociedad
ese sentimiento de que no le importas a nadie o de que tienes pocas personas que están ahí precisamente porque cuando pierdes algo, cuando estás pasando por momentos difíciles, sabes precisamente quién te apoya y quién no. Ahí es cuando te das cuenta. Ya lo dice ese dicho, a tus amigos los cuentas con los dedos de la mano. Y la tercera historia es sobre el hombre invisible. Y terminamos con la tercera historia. Bueno, no vamos a terminar el podcast con la tercera historia, pero aquí en la página que estoy leyendo termina con la tercera historia, ya que son 3 historias. Es mucho más corta que las anteriores, pero bastante más reveladora. La primera gran diferencia que descubrimos es que será la primera vez que el monstruo no aparecerá por la noche. Así es, el monstruo aparecía en la noche, sino que lo hará a las 12:07 del mediodía, o sea, del día. Prácticamente el monstruo se presentó en la tarde, a mediodía. Hasta ese momento de la película hemos visto que Connor tiene que enfrentarse a mobbing por parte de sus compañeros. Sin embargo, enigmáticamente, Connor no se alejaba del chico que le hacía la vida imposible. Es lógico que cuando alguien te molesta, cuando alguien te empieza a poner piedritas en el zapato, por decirlo así, te alejas, te vas, te mueves. Pero Connor se quedó ahí. Y estaba detrás de él, siempre estaba detrás de él, provocándole como si realmente quisiese que le pegase. Es ilógico. Esta actitud puede parecernos algo desconcertante en un principio, pero no tardaremos en entender el motivo. Es que Connor, de alguna manera, como ya lo dice el título, se sentía un hombre invisible, puesto que su relación con el monstruo también es que no se aleja, no le tiene mayor miedo alguno. O sea, en sus 5 sentidos, ¿quién conversaría con un monstruo? Creo que nadie. Creo que cuando tenemos una pesadilla es lógico que de alguna manera hagamos algo para que esa pesadilla se vaya, no sé, entrar en calma, entrar en paz. Pero Connor no, Connor buscaba a esta personita, a esta persona que de alguna manera le hacía la vida imposible. El matón, o por lo menos el supuesto matón, se acerca a Connor en ese punto determinante de la película y le dice que ya no va a ceder a más provocaciones, que no le va a pegar más. Es entonces cuando nuestro protagonista se siente como invisible. Así es, ya el matón lo deja de molestar, le dice que ya no le va a pegar, le dice que ya no va a ceder a las provocaciones. Y Connor se empieza a sentir desplazado de alguna manera. El monstruo se sitúa entonces detrás de Connor
y le cuenta la historia de un hombre que, a pesar de no ser invisible, nadie le veía, y sin controlarse se lanza contra su matón, dándole una fuerte paliza que terminará con él en el hospital. Así es. El papel de la madre en la historia. Esa madre tiene un papel muy importante, y es que también Connor, de alguna manera, pues vivía con su madre y vivía con su abuelo. Y se llevaba con su abuelo, pero con su madre casi no tenía una relación, de alguna manera. Para Connor, su madre lo es absolutamente todo, 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 todo. Y no puede aceptar el hecho de que la pueda llegar a perder en cualquier momento. ¿Quién no? ¿Quién no tiene ese sentimiento para su madre? O sea, no he conocido a ninguna persona que no hable o que su madre no sea lo más importante en su vida y la defienda de alguna manera, o coincida la idea de perderla. Perder una madre, así como perder un hijo, es de las cosas más duras que te pueden llegar a pasar. Obviamente la pérdida se supera, o se aprende a vivir con el dolor. No se supera, se aprende a vivir con el dolor y a enfrentarlo sanamente. Y recordemos que en un punto del pasado, los padres de Connor se divorciaron y su padre formó una familia a mucha distancia de ahí. O sea que lo único que quedaba para él, el único lazo maternal de alguna manera, o más importante, no voy a decir que su abuelo no era importante, ¿verdad? Claro que era importante, pero el lazo de una madre con el hijo es entrañable. Connor es consciente en todo momento que la enfermedad de su madre la puede matar en cualquier momento, pero a pesar de ello, se aferra a la esperanza y piensa que finalmente la situación se resolverá. No obstante, una cierta parte de él cree que esto es inevitable. Siendo realistas, esto lo podemos ver en el momento que se le iluminan los ojos cuando su padre le dice que puede irse a vivir con él. Aunque luego sabremos que esto es solamente temporal. La madre tendrá un papel determinante en la historia, y no solamente por ser la que experimente la enfermedad. Recordemos que ellos tienen un don en común, el don de dibujar. Ella quiso estudiar Bellas Artes, pero debido a que se quedó embarazada, nunca pudo completar sus estudios. Por esta razón, utilizó sus capacidades para transmitirlas a su hijo, para poder hacerle más fácil todo lo que está pasando. Crea un determinado cuaderno con dibujos que aparecerá al final de la película y que nos sonarían bastante, ya que son las ilustraciones que hemos visto en las historias que el monstruo nos ha mostrado. Esas historias o esos dibujos tienen un trasfondo psicológico totalmente enraizado en la psique, en la mente del niño. Pero ¿qué significan esas historias? Lo primero que tenemos que saber es que estas historias son fruto de la imaginación de Connor. No han sido contadas por su madre,
simplemente ha dibujado los elementos que dará pie a ellas. Existen dos elementos a considerar en estas historias. La injusticia. Ojo, todas estas historias terminan de una forma injusta, aunque hasta al mismo tiempo no hay malos ni buenos, ni todos los que tendrían que ser castigados lo hacen. De hecho, a veces se castiga a los que peor la están pasando, como pasó con el padrecito. El monstruo. El monstruo es un elemento en común que aparece en las tres historias. Vamos a empezar por la tercera historia. En el momento en que el monstruo aparece es cuando Connor pierde el control. Ahí es la ira. Y se lanza contra su compañero. Y podemos decir que es una especie de sentimiento de rabia, de ira, no solucionado. Y que es lo mismo que ocurre en las dos historias anteriores. Cuando el príncipe descubre que la molinera ha muerto, en la primera historia, la propia rabia se apoderaba de él y liberaba al monstruo que se encargará de acabar con el reino de la bruja. Es cierto que después sabemos que él mismo ha sido el que ha matado a su supuesta amada, el príncipe. No obstante, el sentimiento de rabia por la bruja estaba ahí también, estaba presente. Lo mismo nos ocurre en la segunda historia, aunque en este caso es algo más complicado. Cuando el boticario recibe la respuesta del párroco sobre que ha perdido la fe. O sea, el boticario de alguna manera creía en el párroco. Estaba seguro de que el párroco iba a estar fuerte, iba a seguir adelante, pero no, perdió la fe. Piensa que todo esto debe ser castigado. Nuevamente aparece la sensación de rabia o ira y nuestro particular monstruo se levanta para poder aplicar su castigo. De las historias podemos extraer las siguientes conclusiones. Nadie es bueno ni malo. Un vaivén de emociones en donde concibe que su madre es el bien, pero que por motivos que no se puede comprender, esta está afectada por una enfermedad que se la acabará llevando. La ira. Vemos cómo en todo momento las historias se conectan con la ira. En la primera historia, aunque esta ira ya no es tan evidente, sí que la podemos notar en el comportamiento de Connor al exigir de forma continua al monstruo que acabe con sus problemas. En la segunda historia, cuando destroza la casa de su abuela, ya la podemos identificar sin ningún tipo de duda. Sin embargo, en la tercera historia se termina de confirmar lo que ya sabemos prácticamente. El monstruo se asocia con su ira. Y ya para terminar, algo muy curioso, la hora 12:07, que es la hora en que el monstruo se aparecía de alguna manera. Lo cierto es que este detalle, aunque revelador, no me parece nada sorprendente, porque estaba completamente seguro de que esa sería la hora exacta en la que moriría su madre. Sin embargo, aquí nos podemos encontrar un error de continuidad, porque el monstruo, real o no, se le aparece antes de que su madre haya muerto. Y lo más interesante de todo es que siempre aparecerá a las 12:07, tanto como si es por la mañana como si es por la noche.
Es interesante cómo es posible que Connor pueda llegar a saber que su madre vaya a morir a esa hora. Podemos interpretar la película como algo que ya ha pasado, como que el monstruo aparece como una especie de símbolo que le ayude a aceptar que su madre ha muerto. Pero esto no es así. De alguna manera, el monstruo se puede asociar con el duelo. En un momento les explico por qué. El objetivo del monstruo es conseguir que acepte que su madre va a morir. Así es. En el duelo existen las etapas de duelo. Negación, que es cuando no puedes creer la muerte del ser querido o lo que te está pasando. Confusión. Todavía hay sentimientos inconclusos, como ya lo dije. Hay una especie de ira. Depresión, que es cuando más pega la tristeza hacia el ser querido. Ya empiezas a aceptar, ya empiezas a asimilar de alguna manera que la persona ya no está, ya te empiezas a dar cuenta. La otra no me acuerdo, pero la última etapa, pues ya viene la aceptación de alguna manera, el salir de ese duelo, de ese hoyo, porque de alguna manera un duelo no resuelto, la persona se termina por caer en un hoyo, en un túnel, en un laberinto donde vas pasando por esas etapas y tanto te puedes quedar ahí como puedes salir. De hecho, esto ocurre al final, cuando irá a ver al monstruo en pleno día y tendrá que contar su particular cuarta historia. Por esta razón, que puedas saber la hora con antelación es algo que por el momento para mí no tiene explicación, porque nunca sabes cuándo se va a morir una persona. O sea, hay casos en que llevas a una persona al hospital y esa persona de alguna manera se veía consciente, se veía enferma de alguna manera, pero no estaba grave. La llevaste porque tenía síntomas de una enfermedad, la querías ver qué tenía y de pronto te dicen que la tienen que hospitalizar y se tiene que quedar ahí. Y pensabas que se iba a recuperar esa persona, por ejemplo, pero esa persona se queda ahí y ahí termina su vida en el hospital. Es un duelo que de alguna manera no te esperabas, porque la persona estaba sana, se enfermó, pero se enfermó muy repentinamente y te terminan diciendo que la persona ya murió. La enigmática cuarta historia, son 4 historias, yo pensé que eran 3, no había visto bien que eran 4. Es que como que no terminé de ver la película, me falta ver la película completa. La historia más clara de todas es la que Connor nos cuenta. En cuanto ya he escuchado las 3 historias anteriores, el monstruo querrá su pago. No se puede ir sin su modificación. Y será entonces cuando Connor tendrá que ser sincero consigo mismo. Esto tiene una enseñanza.
de alguna manera el duelo siempre te deja una enseñanza. En esta historia vemos cómo su madre se encuentra en la casa cercana al árbol y cómo en terrenos empieza a derrumbar. Connor, sin importarle todo el peligro que tiene a su alrededor, se lanzará para poder salvar a su madre antes de que se precipite en el vacío. Ahí se vuelve a presentar el sentimiento o ese instinto que tiene un hijo con su madre, el lazo que tiene el hijo con la madre. O también podría ser invertido, el lazo que tiene la madre con el hijo. Dicen que por eso sirve la leche materna, y de alguna manera crea el lazo o ya persevera el lazo que el hijo tiene con la madre, porque al estar dentro del vientre de la madre, pues el hijo se alimentaba de la madre por la placenta, ¿no? Y ese lazo es irrompible de alguna manera. Bueno, creo que este capítulo va a tener parte 2. ¿Por qué? Porque es demasiado largo y todavía me quedan partecitas por hablar de la película. Por ejemplo, la relación o el fin que tenía el monstruo en la historia. Algunas enseñanzas sobre la película, ya para terminar con el podcast. Y si bien mañana o pasado mañana, en estos días, trataré de grabar el segundo apartado de la película. ¿Por qué? Porque lo traté de desglosar lo más que se pueda, pero puesto su avance y que es una película que tiene mucha enseñanza y mucho conocimiento, te enseña mucho sobre el duelo, pues sí merece la parte 2. Y así termina un capítulo más de La Sobremesa con Marbella. Espero que el capítulo de hoy les haya gustado. Si fue de su agrado, compártanlo. Sígueme en mis redes sociales como Marbella Vilés en Facebook, en Spotify La Sobremesa con Marbella, en Anchor La Sobremesa con Marbella y en YouTube Marbella Vilés. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de tu programa favorito, La Sobremesa con Marbella.